Bueno, en mi caso fui víctima del delito de abuso sexual cuando tenía 13 años de edad en un colegio de la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista, que pertenece a la congregación de los hermanos marianistas, y allí, al igual que en el caso de otros niños, alumnos de este colegio, tuve como agresor a un hermano marianista y docente llamado Fernando Pisiocchi, y como tantas víctimas de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, en mi caso sobrellevé en silencio y en soledad ese trauma complejo, todo ese dolor durante 10 años. Recién una década después pude empezar a ponerle palabras a lo que me había pasado, siendo mayor de edad, y en ese momento también sentí con mucha claridad que lo que me había pasado, entre otras cosas, era un delito, y eso me llevó a presentar una denuncia en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000, que originó una causa penal que luego tuve que luchar con enorme esfuerzo durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, más de 20 años después de ocurridos aquellos abusos, logré llegar a un juicio oral y público en la ciudad de Buenos Aires que terminó con la condena de quien había sido mi abusador y de otros niños más de 20 años atrás en aquel colegio marianista por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ese contexto, a mis 36 años de edad, en el año 2012, cuando hice pública mi historia por primera vez, con el sueño, con el anhelo de que toda mi larga experiencia de dolor y de lucha pudiera trascender hacia lo colectivo, que pudiera ser algo que pudiera servir para ayudar a otros y a otras. Yo tenía, en esos largos años de lucha tan solitarios y tan injustos, fui forjando ese sueño, y al hacerlo, al empezar a brindar mi historia a la sociedad argentina en aquel 2012, empezó otro camino colectivo, que en mi caso ya tiene 13 años, que es esta Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia, con la cual trabajamos en Argentina y también en otras partes del mundo, en la concientización, en la visibilización acerca de esta injusticia y en el acompañamiento solidario de sus víctimas. Y en esto quiero decirles que en toda esta experiencia ya de tantos años de lucha y trabajo colectivo, y no solo en Argentina, algo que hemos aprendido es que, entre otras cosas, el abuso contra la infancia es masivo y transversal en el conjunto de nuestras sociedades. Según una campaña pública del Consejo de Europa, es algo que estarían sufriendo 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Eso sería el 20% de la población, y que, entre otras cosas, esa masividad se debe a que donde más sucede es intrafamiliarmente y obviamente en familias de todos los sectores sociales, económicos. Y con esto, lo que quiero decir ante su pregunta es que el poder en sí es una clave fundamental para entender todo esto en términos muy amplios y generales. Nosotros y nosotras decimos que vivimos en sociedades adultocéntricas. Eso para nosotros y nosotras es una matriz de violencia, de opresión, de injusticia y de abuso de poder para con las niñas, niños y adolescentes, que son los más vulnerables de nuestras sociedades y a la vez los más vulnerados en sus derechos, que es una matriz clave para entender por qué pasa lo que pasa con la infancia en general ante este delito. Y en ese sentido, mi vivencia dentro del ámbito confesional católico, que tuvo muchos aspectos muy injustos, muy dolorosos, que me significaron muchos años de muy dura pelea, lamentablemente a la vez no difiere de las experiencias en general que en nuestro caso, en tantos años de trayectoria pública y colectiva, conocemos de las víctimas de abuso contra la infancia en el conjunto de nuestras sociedades. Sebastián, es un testimonio bastante duro el que estamos oyendo. Permíteme que lo retraiga al seno de la Iglesia, que es donde sufriste esos abusos. Tú también has estado estos días en Roma, en los días del cónclave. ¿Cuál ha sido tu experiencia y crees que este tema, el tema de los abusos cometidos por religiosos en América Latina y la situación de las víctimas fueron uno de los temas importantes para la elección del nuevo Papa? ¿Crees que sectores ultraconservadores señalados ellos mismos por denuncias de abusos intentaron de verdad influir en la elección del Papa? No lo sé. Lo que sí, en mi caso, concurrí a Roma y allí me encontré con compañeros y compañeras de lucha de otras partes del mundo para compartir el matiz de mi experiencia argentina, y que en mi caso, como es de conocimiento público desde el año 2012 en Argentina, cuando hice pública mi historia por primera vez, lamentablemente es el de haber tenido una mala experiencia con el entonces cardenal Bergoglio,
cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002. En ese momento yo ya había iniciado la causa penal contra mi abusador, él se encontraba prófugo de la justicia, estuvo 7 años en condición de prófugo de la justicia argentina, por eso, entre otras cosas, me significó 12 años de lucha poder llegar a ese juicio oral y público que tuvo lugar en el 2012. Y en ese contexto, en el año 2002, yo también decidí avanzar en la lucha porque el Colegio Marianista, en este caso como institución, tuviera que asumir su responsabilidad civil ante las víctimas de este delito. Y allí me encontré con un colegio y con una congregación que lo que pretendió burdamente fue intentar silenciarnos a las víctimas. Nos proponía asumir su responsabilidad civil en un acuerdo de mediación judicial, pero a cambio de que las víctimas firmáramos un acuerdo de confidencialidad sobre esa misma asunción de responsabilidad civil que la institución nos estaba proponiendo. Esto obviamente era moralmente inaceptable y entre otros muchos lugares en aquel año 2002 yo fui y denuncié esta situación en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que lo encabezaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Allí me acuerdo cuando concurrí la primera vez, me recibió un secretario de él, un tal padre Martín García Aguirre, y le compartí toda mi historia, llevé las fotocopias de la causa penal en la que en ese momento mi abusador se encontraba prófugo, los documentos de este intento del marianista por silenciarnos, y les dije que estaba ahí para conocer qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de nuestra ciudad, si se ponían del lado de las víctimas o si avalaban a este colegio. Lo cierto es que Bergoglio nunca quiso tratar conmigo, nunca se reunió, nunca me recibió personalmente, y a través de su secretario me invitó a que me reuniera con el entonces obispo Mario Poli, que estaba a cargo de la Vicaría Zonal de Flores. En la iglesia en la ciudad de Buenos Aires está dividida en vicarías. El barrio de Flores es un barrio vecino a Caballito, donde está el Colegio Marianista. Con el entonces obispo Mario Poli sí me reuní en varias oportunidades, y finalmente la respuesta que el entonces obispo Mario Poli me dio en nombre de esa jerarquía de la ciudad que encabezaba Jorge Bergoglio fue que ellos avalaban la actitud de este colegio. Y siempre lo cuento públicamente desde el año 2012, cuando Bergoglio todavía no había sido designado papa. Tan grave como ese aval fue la sensación de profunda subestimación de la gravedad del delito del que estábamos hablando, de profunda subestimación del dolor de las víctimas, de por qué en ese momento un joven de 20 y pocos años como era yo estaba buscando reparación y justicia, buscando comprensión, luchando en soledad, con muchos temores, con muchos miedos, y también haciéndome sentir una gran arrogancia, haciéndome sentir que entre ellos y yo había una clara diferencia de poder. Esto que yo compartí públicamente en el año 2012, a partir de que Bergoglio se transformó en el Papa Francisco, en numerosas oportunidades, inclusive en gestiones privadas, siempre le planteé que una de las medidas, a mi criterio, básicas que tenía que tomar era convocarnos a las víctimas de su país, y especialmente a las víctimas que hayamos públicamente tenido malas experiencias con él, como un gesto ante el mundo de dar un ejemplo en primera persona, de hacerse cargo en las historias que te interpelan de manera directa por tus acciones y por tus omisiones. Eso, lamentablemente, no tuvo lugar en sus 12 años de papado. Las víctimas de abuso eclesiástico de la Argentina, teniendo un referente público como lo soy yo desde antes de que Bergoglio fuera designado papa, nunca fuimos convocadas, nunca tuvimos respuesta a esa invitación al diálogo y al encuentro que en reiteradas ocasiones en mi caso le realicé públicamente al Papa. Y eso además tuvo como un corolario muy particular en Argentina, y es que en sus 12 años de papado, la Conferencia Episcopal Argentina no conformó ninguna comisión para dar cuenta de esta temática ante la sociedad argentina. No se conformó ninguna comisión que rindiera cuentas ante la sociedad, que investigara lo sucedido y que buscara reparar, tener acciones concretas de reparación y justicia con las víctimas, como por ejemplo sí sucedió en varios episcopados europeos. Es decir, que la Iglesia del Papa Francisco, durante el papado de Francisco, lejos de sentirse obligada a tratar de dar un ejemplo a nivel mundial, de constituirse en una suerte de vanguardia de las políticas que Francisco mismo pensaba llevar adelante en esta temática en el mundo, ni siquiera en sus 12 años de papado conformó ninguna comisión investigadora.
Sebastián, oímos de tu testimonio también bastantes críticas a la gestión anterior del Papa, del difunto Papa Francisco, críticas que son conocidas también a su propia gestión. Me gustaría mirar, para acabar contigo, hacia adelante. ¿Qué esperas tú del papado que empieza ahora de León XIV? ¿Qué crees, qué reformas, qué medidas crees que se deberían tomar para poder acabar con este mal de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia? Bueno, recalcar que, por supuesto, en el seno de la Iglesia y en las sociedades en general, ¿no? Por eso siempre mi perspectiva de trabajo y de lucha a nivel colectivo y público hace muchos años trasciende totalmente al ambiente confesional católico en particular, es por la infancia en general y por las víctimas de abuso en el conjunto de nuestras sociedades, pero en el ámbito confesional católico en particular, por ejemplo, como a cualquier otro ámbito, desde nuestro lugar de sobrevivientes y de luchadores con muchos años de trayectoria y de coherencia, exigirle y demandarle la máxima coherencia, el máximo rigor. Por eso, otra vez, desde mi matiz de la experiencia argentina, yo creo que el nuevo Papa algo que tendría que hacer sería convocar públicamente a las víctimas de los países donde tuvo responsabilidades estos años, dar ese ejemplo en primera persona, echar luz en el sentido más profundo y más cabal de la expresión, demostrar que no hay nada que esté por encima de la infancia y de la infancia víctima, aunque eso pueda tener hasta eventuales daños en la propia imagen, en la propia reputación. Digo, desde el lugar desde el cual estoy hablando y actuando hace tantos años a nivel colectivo, no puede haber nunca en ningún estamento, por eso hablaba al principio de la sociedad adultocéntrica, no debería haber nada más importante, nada más trascendente que la infancia y que sus derechos, para cualquier estamento de nuestra sociedad adulta, para el conjunto de los estados como garantes y promotores de los derechos de la infancia, como firmantes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en ese sentido, junto con este matiz, decir que no puede ser esto que comento críticamente de la experiencia del episcopado argentino con Francisco, no puede ser que haya un supuesto doble estándar entre los episcopados que actúan en el mundo central, que sienten que tienen que actuar con otro rigor, con otra exigencia ante esas sociedades, ante sus opiniones públicas, ante sus estados, gobiernos, sistemas de justicia y hasta medios de comunicación, y que sientan que en cambio, en este sentido, América Latina sería algo así como una suerte de patio trasero, donde los estándares de exigencia ante esas sociedades, ante esas comunidades, ante esos estados son mucho más laxas, y por supuesto ante sus víctimas, en primer plano. O sea, esto me parece que también es necesario resaltar ahora que se da la continuidad de un nuevo Papa latinoamericano. En este tema hay que dar verdaderamente el ejemplo y construir políticas del máximo rigor y de la máxima coherencia, demostrando que las y los latinoamericanos no somos de segunda, no somos supuestas víctimas de segunda categoría con respecto a estándares que regirían en las actuaciones en el mundo central. Y con eso cerrar, como parte siempre de estas luchas colectivas y plurales, a criterio nuestro también ya es el cuarto papado que tiene que lidiar públicamente con toda esta injusticia que hay que resaltar. Somos las víctimas con nuestras luchas, las que las hicimos visibles ante la opinión pública. Somos las víctimas con enorme sacrificio desde hace años, poniendo el cuerpo en la que hemos roto el tabú histórico, hemos roto el silencio, hemos roto la negación, hemos sido las víctimas. Que todo esto suceda hace años es un triunfo de la lucha colectiva de las víctimas y del nivel de visibilidad que hemos logrado ante la opinión pública. En ese sentido, decir que nos parece que, entre otras cosas muy básicas, ya es hora de una ley canónica de tolerancia cero. Canónica, que implique la expulsión inmediata de cualquier persona vinculada con estos episodios en la vida religiosa, como también dos puntos más. A nuestro criterio, sería muy necesario establecer una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que marque un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica con este tema, que a nuestro criterio no debiera estar manejada por el Vaticano, debiera estar bajo estándares internacionales de derechos humanos, bajo estándares de Naciones Unidas, con un rol protagónico a las y los sobrevivientes, con la cual el Vaticano tendría que cooperar plenamente, dando a conocer los archivos, realmente ir a fondo y establecer un verdadero nunca más, un verdadero antes y después en la historia. Y junto con eso, como un tercer aspecto a considerar, un verdadero proceso de justicia transicional para con las víctimas. Tiene que haber acciones de reparación y justicia concretas con las víctimas de todo el mundo, y entre otras cosas, a nuestro criterio, eso materialmente tendría que sustentarse, por supuesto, en bienes de la Iglesia.
muchas tareas pendientes que ves tú, Sebastián, para la Iglesia. Muchas gracias por ese testimonio y por esa larga lista de tareas pendientes que creas que tiene la Iglesia.